Bien, nos estamos acercando al final del año. La siguiente semana, el día miércoles, vamos a dar el examen de cable estructurado y el de redes inalámbricas, los dos exámenes en uno, la siguiente semana, el día miércoles, en presencial. Ya están calificados todos sus exámenes. Las notas no son muy halagadoras, que se diga, por el mismo hecho de que supongo que es por lo que han dado examen presencial. De todos modos deberían ser notas buenas porque se supone que uno estudia de algo que es tan simple para un examen, para nada más que ese examen. Pero las notas son muy bajas, en otras palabras. No han tenido un rendimiento satisfactorio. Hay alguna que otra nota que sí se puede decir que tiene un rendimiento aceptable, pero la mayoría de ellas son bajas. Y bueno, ya se les va a devolver también el examen la siguiente semana para que ustedes puedan ver, analizar, etcétera, etcétera. Bien, vamos a tratar de abarcar lo que más se pueda de este capítulo hoy. Si no, lo demás les dejo para que lean, para que puedan leer. Voy a hacer un breve resumen de las características principales de las redes inalámbricas, que vamos a ver esto mucho mejor al siguiente año, porque ya estamos entrando con muy buena base, le llamemos de configuración y de direccionamiento. Bien, las redes móviles incrementan y mejoran la productividad porque al no depender de un cable físico, se incrementa la flexibilidad, es decir, que podemos conectarnos desde cualquier lugar. Ahora, no solo es no solo es puro beneficio en las redes inalámbricas, sino tiene su contra, que es el rendimiento. El rendimiento siempre va a ser mucho mejor en una red cableada que en una red inalámbrica. Y tenemos distintas tecnologías, como tenemos las tecnologías WPAN, que tienen un alcance de unos pocos metros, las redes WLAN, que tienen un alcance aproximadamente de unos 30 metros o un poco más, las redes de área extensa, las WWAN, que tienen un alcance de kilómetros, y luego el que conocemos como Bluetooth, que tiene alcances menores a los 100 metros, 0,05 millas. Luego tenemos las tecnologías de fidelidad inalámbrica que nosotros conocemos como Wi-Fi, y es un estándar que puede operar hasta 300 metros. Hombre, esto sería en situaciones ideales, los 300 metros. En interiores es imposible. Y luego tenemos a WiMAX, que es una red de área extensa, inalámbrica, que proporciona acceso a servicios de banda ancha inalámbrica de hasta 50 kilómetros. Tenemos toda la tecnología celular con las segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación que está desplegada. Si nosotros vemos el despliegue de las redes inalámbricas de 5G, despliegue de 5G en el mundo,
En este sitio nosotros podemos consultar el despliegue de las redes 5G. No, no es en este. A ver, mapa. Veamos, mapa de cobertura. A ver, no sé si es este. Sí, este de acá. Fíjense que si tenemos un pantallazo general del despliegue de las redes 5G en el mundo, de lejos Europa es el que más tiene implementado con Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá en algunas ciudades. Si nos fijamos, Australia está desplegando bastante 5G. En el lado de Asia, en el lado de Japón, si no me equivoco, debemos tener también un despliegue, Japón, un despliegue más que interesante. Y este es el mapa de despliegue de las redes 5G. Incluso podemos ver que en algunos lugares de Sudáfrica ya están desplegando radiobases 5G. Cada punto corresponde aproximadamente a una radiobase, una celda. Si nosotros nos fijamos en el lado de Europa, uno de los países que tiene mayor despliegue en Europa, fijémonos, aparte de el Reino Unido que está siendo implementado, fíjense, todo esto, Irlanda, redes 5G, el Reino Unido, Francia, fíjense la densidad de antenas 5G que tenemos, Alemania, República Checa con menor despliegue, Austria, Hungría, Eslovenia. Ya si nos vamos a los países de la ex Unión Soviética, Bosnia, Serbia, lo que antes era, teníamos países que era Montenegro, antes teníamos Herzegovina y muchos de esos, incluso Rumanía en las principales capitales como es Bucarest. Fíjense que el despliegue principal siempre se da primero en las primeras capitales, en las capitales de cada país. Como en Bolivia, cuando ingrese, lo normal es que ingrese a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Si nos fijamos, Madrid tiene bastante despliegue, Zaragoza, esto ya es Francia, Barcelona, Bilbao, Valencia, Valladolid, etcétera, etcétera, y Portugal. Ya en el lado de este hemisferio, el país que más está desplegando tecnología 5G, le llamemos en cierta medida, es Brasil, con su capital Brasil, que la tenemos acá. Fíjense, esas son radiobases. Si no, nosotros nos acercamos un poco más. Todas estas son radiobases 5G. ¿Sí? Y en el lado de nuestro de Bolivia creo que tenemos 2 radiobases. Supongo que las han puesto de prueba. Fijémonos. Uno la tenemos en... son 3. Fíjense. 3 radiobases. En el primer anillo, en el quinto anillo y en el sexto. O perdón, en el cuarto y en el tercero. Después no tenemos mayores implementaciones de tecnología 5G. Ya nuestro vecino, que es Perú, en Lima está desplegando ya una importante cantidad de tecnología 5G. Pero fíjense que la mayoría es solo en capitales de país, le llamamos de este lado. Esto hace pensar que para el 2023, 2024 ya vamos a tener bastante tecnología 5G en nuestro país. Bien, pues eso como pantallazo general. Sigamos. Las redes inalámbricas utilizan el aire y trabajan en las frecuencias libres de los 2, 4, 5 GHz y en la banda de los 60. En Europa, la banda de los 5 GHz no ha sido libre, no ha sido homologada ni libre hasta principios del año 2005, 2006 más o menos. Por eso es que no se utilizaba esa banda en Europa.
Tenemos varias organizaciones que regulan todo lo que es las transmisiones inalámbricas, como es la ITUR, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es la que regula la asignación del espectro de radiofrecuencia y de órbitas satelitales, la IEEE, la Wi-Fi Alliance, a través de todas sus organizaciones. Y aquí tenemos todos los estándares hasta la actualidad. Tenemos el estándar 802.11, que ha sido el primero en salir, el A, el B, el G, el N, y los últimos dispositivos que están saliendo son 802.11 AC y el AX, que no lo tenemos en esta gráfica. Si hacemos una retrospectiva de qué son estos estándares, y los vamos a ver muy brevemente, les invito a que lean para el examen todo esto. Yo les voy a hacer un resumen. El estándar 802.11b trabajaba en la frecuencia de los 2.4, ha sido lanzado el 2007 y utilizaba el canal de los 20 MHz. ¿Qué es esto del canal? A mayor ancho de canal, mayor transporte de datos. Siempre hagan esa analogía, es como la manguera. Si una manguera tiene mayor diámetro, va a transportar mayor agua. Una manguera de menor diámetro o más delgadita, si le quieren llamar, va a transportar menos caudal, menos agua. Pues lo mismo, a mayor ancho de canal transportan mayores datos. Y trabajaban en la frecuencia de los 2.4. Generalmente en las redes inalámbricas tenemos frecuencias de los 5 y de los 2.4. La frecuencia de los 2.4 tiene mayor capacidad de penetración. Es decir, puede llegar mucho más lejos la señal, en otras palabras. La frecuencia de los 5 GHz tiene menor capacidad de penetración, es decir, llega menos lejos. A frecuencias más altas existe mayor interferencia, es menos penetrable, si le quieren llamar. ¿Qué es penetrar? Si tú pones un muro, una frecuencia de los 5 GHz es mucho más alta, por lo tanto, le cuesta más pasar ese muro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a ser esta frecuencia es mucho más permeable a todo el ruido que se tiene, a los obstáculos, etcétera, etcétera. Contrariamente, el estándar 802.11 ha salido mucho más tarde que el B. ¿Por qué? Por cuestión de meses, no es más. Con una velocidad, lo bueno de este estándar era que trabajaba en los 5 GHz, le llamemos, y podía transportar mayor velocidad, 54 megabits por segundo, y también utilizaba un canal de los 20. Luego ya apareció el estándar 802.11G, que este estándar también trabajaba en el canal de los 20 MHz, pero utilizaba la banda de los 2.4 gigahercios y transportaba hasta 54 megabits por segundo. Este estándar era como la mezcla de los anteriores. Rescataba lo mejor. Ya a partir de los últimos dispositivos que nosotros tenemos, no los últimos que se pueden adquirir en el mercado, sino la mayoría de los dispositivos inalámbricos son 802.11n. A partir del Wi-Fi 4, lo que se denomina, el estándar original se le define como Wi-Fi 1. Si nos vamos aquí, este es como el Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 1, Wi-Fi 2 vendría a ser el AB, Wi-Fi 3 el G y Wi-Fi 4 el N. Sin duda, uno de los grandes puntos de inflexión en las conexiones inalámbricas nació el 2009. ¿Por qué inflexión? Porque este incorpora una serie de mejoras. Antes todos los dispositivos solo tenían una antena, pero no tenía esta antena no tenía ninguna mayor funcionalidad que transmitir y recibir. No había, no se utilizaba esas antenas, esa o más que podían tener, de manera adecuada, porque no existía la tecnología MIMO. ¿Qué es MIMO? Múltiple input y múltiple output. ¿Qué quiere decir? Que hace uso de varias antenas instaladas en el router para envío y recepción de datos de manera simultánea. Aplicada este estándar se ayuda a lograr coberturas de hasta 120 metros en interiores y 300 en exteriores. Opera en la frecuencia de los 2.4 y los 5 GHz y utiliza un canal de 20 y de los 40 MHz. ¿Pero qué es MIMO?
MIMO lo que te permite es tener una mayor cobertura, proporcionando una mejor velocidad utilizando más antenas al mismo tiempo. Es por eso es que se conoce esta nomenclatura de MIMO 4x4, 2x2. ¿Qué quiere decir? Un 4x4 significa cuatro flujos simultáneos de datos de salida y de ingreso. 4 transmisiones, 4 recepciones. Por lo tanto, se puede atender de mejor manera a los demás dispositivos. Un 2x2 es que tiene 2 antenas y 2 para transmitir, 2 para recibir. Cada antena que posee un dispositivo se utiliza para recibir y enviar datos. Por tanto, cuanto más antenas tenga el dispositivo, más datos va a poder transferir. Ahora, desde luego, un dispositivo 4x4 va a costar mucho más que un 2x2. Y más allá de eso, un dispositivo también 4x4 te gasta mucho más energía que un 2x2. Pero también incorpora lo que se denomina como channel bonding, que es el channel bonding. Es conocido como el canal de los 40 MHz. ¿Y cómo se logra esto? Uniendo dos canales consecutivos de 20 MHz para trabajar y tener mayor anchura de canal y enviar más. Cuando hablamos de los streams, por ejemplo, cada stream en Wi-Fi N tiene 150 megabits por segundo y mucho viene de la definición. Por ejemplo, yo tengo aquí un router que vamos a ver qué modelo es. Es el D-Link DIR600. Características, vamos a poner, características D-Link DIR600. Vamos a ver, fíjense que este es para la norma N. Este es el router que yo lo tengo ahí, descatalogado. Fíjense que el 23 de septiembre del 2010 salieron los últimos de este. Yo me lo compré, este router, en junio, no, en enero del 2010. ¿Qué dice? Tecnología de flujo simple, es decir, tiene un flujo simple. Por eso es que va a tener solo una antena, tiene solo una antena, y esta antena la utiliza para transmitir y para recibir. Es por eso que yo puedo recibir hasta 150 megabits por segundo. Cumple con los estándares anteriores GB y es compatible con él. Soporta función WM para satisfacción de los requerimientos. Se puede configurar Wi-Fi VPS, el cifrado que admite, VPA2, el último, y es un switch de 4 puertos. Y poco más de eso. Lo importante que quería mostrarles acá era lo siguiente, que este es un router de 150 megabits por segundo, porque solo tiene otra antena. Ahora tengo otro, acá. Este tiene 2 antenas. Este se puede utilizar como un puente inalámbrico. Ahora me voy a fijar el modelo. Es un D-Link o TP-Link, perdón. TLW. Fijémonos este otro. Y nos estamos deteniendo aquí para ver esto de las antenas. Fíjense, el otro router inalámbrico que tengo es este TP-Link. El modelo es TL-WR841 ND. Este de aquí es el otro que ven. Con este que tiene 2 antenas se puede trabajar como bridge inalámbrico. Vamos a ver. Fijémonos qué características me da. Me dice que este puede alcanzar hasta 300 megabits por segundo. Posee 2 antenas. Este es un 2x2. 2 para transmitir, 2 para recibir. Por eso es que cada flujo simultáneo tiene 1. Pero voy a ver dónde me muestra algo de esas características que yo ya les dije, ¿no? Características, especificaciones. Fíjense, 4 puertos LAN, un puerto WAN, un botón encendido, fuente de alimentación,
los estándares en los que trabajan. Fíjense que el estándar N es compatible con G y con B, pero jamás con A. Las dimensiones, la antena tiene 2 antenas desmontables, omnidireccionales de 5 dBi de ganancia. La frecuencia en la que opera es este rango de frecuencias. La tasa de señal, N hasta 300 megabits, G hasta 54 y B hasta 11. La sensibilidad, seguridad inalámbrica, IP dinámica, administración local, DNS soporta una red de invitados de 2.4, router inalámbrico, instalación, temperatura y poco más. Pues este es un 2x2. Este es un 2x2. Un dispositivo N, por ejemplo este de acá, veamos este negrito, veamos en qué banda trabaja. Ah, no, este ya es un así. Está en otra frecuencia. ¿Sí? Pues con eso les he querido demostrar que generalmente cuanto más antenas tiene en una norma N, si yo tengo 4 antenas, un router voy a poder trabajar hasta 600 megabits por segundo. Una antena, 150 megabits, etc. Cada canal está separado por 5 megahercios. En Europa hasta el canal 13. En esta parte del mundo, en América hasta el canal 11. Luego nació el estándar Wi-Fi AC, que son los dispositivos que ahora tenemos. Por ejemplo, un router N te sale 120 bolivianos, un router AC te sale 420, un router que viene en la norma AX te sale unos 700 bolivianos, se preguntó el otro día. Pero si alguien te dice, ¿te vas a comprar un router? Sí, ¿cuál te convendría comprarte? Pues si no tienes dinero, el N. Si tienes dinero para gastar y quieres que ese tu router te dure unos buenos años, a muy buenas tasas de transferencia, porque a mayor cantidad de dispositivos, constantemente tenemos más dispositivos que acceden a la red, desde televisores, teléfonos, tabletas, sensores, etc. Este nuevo estándar trajo consigo las grandes velocidades a las conexiones inalámbricas. Fue aprobado en el año 2013. Pero ¿cuáles son las ventajas que trae este? Cuanto más conectamos a la red Wi-Fi doméstica, más dispositivos, esta se vuelve más lenta. ¿Por qué? Porque los routers generalmente trabajan con usuario único. ¿Qué quiere decir? Que primero atiende a un dispositivo y luego espera por atender. A ver, imaginémonos que ustedes vienen a que les revisen las prácticas. ¿Sí? Y yo primero le voy a atender a uno de ustedes, voy a esperar. A ver, ¿dónde? Imagínate, viene con su examen. Quiero revisar mi examen. Está bien, le digo. ¿Cuál es la pregunta que se te calificó mal? Y empieza a revisar todo su examen. Fíjense que está tardando en responderme. Yo no le puedo atender ese rato. Por lo tanto, todos los demás que están en la fila están sin atender. Pues lo mismo, es un dispositivo lento. Generalmente, ¿qué es lo que hace? Ese dispositivo lento, muy antiguo, lo que hace es volver mucho más lenta la red. ¿Qué nació para mejorar esto? Lo que es Mumimo. Lo que hace Mumimo es, imaginémonos el siguiente ejemplo igual. Viene y le digo, ¿qué pregunta está mal? Y él se pone a revisar. Yo no voy a esperar a que él termine de revisar. Yo le atiendo al siguiente. ¿Y de vos? ¿Cuál es la pregunta que está mal calificada? Me dice, le atiendo. ¿Y de vos? ¿Cuál es el? Y si se queda esperando, me quedo esperando una respuesta de él, paso al siguiente. Es decir, se puede atender a múltiples usuarios. ¿Sí? Eso es lo que hace Mumimo.
La tecnología de múltiple usuario, múltiple entrada, múltiple salida, más conocida como MIMO, AC Wave 2 de nueva generación, permite a un router Wi-Fi comunicarse con múltiples dispositivos de manera simultánea. Esto reduce el tiempo de espera en los dispositivos conectados para recibir la señal inalámbrica e incrementa significativamente la señal de tu red. Es decir, mejora mucho más. Pero ¿qué más? ¿Qué es lo que también incorpora esto? Beamforming, que es una manera de manejar la señal de radiofrecuencia a través de un punto de acceso que utiliza múltiples antenas para transmitir la señal y múltiples para recibir, ¿sí? Es, es decir, esto funciona de la siguiente manera. Él envía varias señales y por la señal que tiene una mejor retroalimentación, una mayor fuerza en esa señal, por ahí enfoca su conexión al usuario. Y luego tenemos lo que es los QAM. ¿Qué son los QAM? Los QAM son una cantidad que se tiene que es 2 elevado a la n, donde n es un número natural, que quiere decir que siempre es positivo y siempre es entero. A mayor cantidad de QAMs se tiene mayor capacidad de transporte de información. Es lo mismo que si ustedes es igual que si yo tengo imagínense una esponja del tamaño de un cuaderno, tengo una esponja del tamaño de una cartulina y tengo una esponja del tamaño de una alfombra. Son los tamaños de la alfombra. Si a cada esponja le tiro un cubo de agua de 25 litros, ¿cuál va a absorber mejor el agua? La esponja más grande, pues es exactamente lo mismo que aquí. A mayor cantidad de QAMs, tenemos mayor transporte de información, es como que puede transportar más información. Wave 1 o así fue aprobado en el 2014 y ya utiliza canales de 20, 40 y 80 MHz. Tiene 4 streams de 450 megabits por segundo, lo que le alcanza a llegar a una velocidad teórica de 1.3. Luego tenemos el 802.11ac, Wave 2. Si se compran algún router así, lo importante y lo mejor es que sea Wave 2, no Wave 1. En Wave 1 lo único que vas a ganar es velocidad, no es MUMIMO, es SUMIMO Wave 1. Fue aprobado en el 2016 y funciona en los canales de los 20, 40, 80 y 160 MHz. Tiene 8 streams de 450, por lo que se puede alcanzar una velocidad teórica de 2.3. Y a continuación tenemos una comparativa entre qué es la capa física, la regulación, la disponibilidad, las colisiones, etcétera, etcétera. Para conectarnos a una red inalámbrica, desde luego que necesitamos que un adaptador de red inalámbrico que puede estar en modo USB, puede ser tarjeta interna, puede ser, hay distintos conectores. Por ejemplo, hay un adaptador, fíjense adaptador USB a RJ45. Esto funciona con un driver, desde luego. ¿Y qué hace esto? Si no tiene un puerto de red, tu equipo, lo que hace este adaptador es conectar y se vuelve una tarjeta de red, es una tarjeta de red de este sentido. Sí. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetirlo, por favor? De la parte de los routers, es que se me congeló aquí. Ya. Bien, les decía que, por ejemplo, para conectarse a una red inalámbrica, lo que uno necesita tener y lo que uno debe tener siempre es una red, un adaptador de red. Un adaptador de red. Este adaptador de red puede ser
en formato de USB, es decir, yo pincho, ya tengo una tarjeta de red inalámbrica. Puede ser a nivel de una red inalámbrica interna, puede ser pues yo qué sé, si tenemos un ordenador de mesa, podemos comprarnos este tipo de tarjeta. Por ejemplo, el mío no tiene, porque no necesito, es un ordenador de mesa, no lo voy a mover de ahí. Pero tenemos tarjetas de red inalámbrica con ranuras PCI Express, PCI Express, que son estas de acá, ¿no es cierto? Que las ponemos dentro del ordenador físico que tenemos. O sea, las posibilidades de conectar son bastantes. Luego, los routers inalámbricos siempre van a interactuar con un punto de acceso o con un router inalámbrico. El router inalámbrico es el que nos permite proporcionar conectividad a la red inalámbrica interna que tenemos. Y tenemos distintos tipos de routers inalámbricos, desde que les he mostrado esos muy económicos de, le llamemos 90, 100, 120 bolivianos. Por ejemplo, hay un router, este modelo, si ustedes buscan en el marketplace, que vamos a ver, el marketplace no es que encontremos todo, pero sí hay muchísimas cosas que uno busca. Es la mayor fuente de consulta hoy en día, le llamemos. Por ejemplo, y a veces es mucho más barato comprar de ahí. Creo que no pierdes lo de la garantía y demás, porque compras de una persona que viene y te entrega. Pero, por ejemplo, si ustedes buscan un router y ponen router AX, que son los últimos que han salido, AX3 o AX3 3600, es uno de Xiaomi. Este router tiene 8 antenas y aproximadamente vale $100, un poco más, 730 bolivianos. Si ustedes ponen este router, van a ver acá, router inalámbrico, router AX 3600, características. Este ya funciona en la norma X, que no la tenemos en las diapositivas. Fíjense, pero características. Vamos a ver cuáles son las características. Veamos acá. Es un router que funciona en la norma X, funciona como router, no funciona como punto de acceso, no funciona como repetidor Wi-Fi, no tiene alimentación por red Ethernet, no tiene conexión a DSL. Si es un modem router, este podría reemplazar al router que tenemos de Tigo tranquilamente. Y fijémonos que tiene un procesador de 4 núcleos, una memoria RAM, trabaja en las normas BGN, trabaja en Wi-Fi 6, que es la última norma que se tiene X, es compatible con las normas anteriores, tiene 6 antenas externas más una antena solo para IoT. Esta antena solo es para sensores, le llamemos, enchufes, eso que no requiere bastante velocidad. Tiene 2 por Wi-Fi 2.4 y 4 por Wi-Fi 2.5 GHz hasta el protocolo X, teniendo una velocidad teórica de este tipo. ¿Qué quiere decir? Que según esto, yo creo que este router puede ser un 4x4, un 3x3, un 6x6. Habría que ver cuál es la característica. Pero es este tipo de router. Es interesante. Y a veces cuando no sabemos si comprar un router, qué tal es ese router y demás, siempre está la consulta en YouTube. YouTube tiene muchas cosas. Por ejemplo, si yo me vengo acá e ingreso y quiero buscar el análisis, análisis, debe ser alguien que ha hecho router Xiaomi
AX3600. Alguien ha hecho este video. Fijémonos. Velocidad revisado. A ver, veamos este. Cada vez más dispositivos están invadiendo nuestros hogares y pasamos a tener unos cuantos a tener decenas e incluso centenas de dispositivos conectados a internet. Y si no tenemos el equipo adecuado para tantos dispositivos, tendremos problemas de velocidad, conexión y estabilidad de nuestra red. Es por eso que el día de hoy tenemos un producto especializado para muchos dispositivos de alta velocidad. Con ustedes tenemos el Xiaomi AX3600, un router tope de gama que cuenta con todas las bondades de Wi-Fi 6, 7 antenas, un procesador Qualcomm de 6 núcleos y con soporte de hasta 248 dispositivos. Así que vamos a comenzar con este video. Sean bienvenidos todos ustedes a su canal Hijo de la Guayaba. El día de hoy tenemos un nuevo revisado en la sección de hardware de internet. Y como les había comentado, se trata del Xiaomi AX3600, que viene a ofrecer las increíbles ventajas de un router de gama alta. Y todo esto a un precio de 2.500 pesos mexicanos o de $120 estadounidenses. Dejaré el enlace de compra en la descripción de este video. $120. De descuento. Dicho todo esto, vamos a comenzar. Hace unos meses y ahora vale. Como se suelen empacar otros productos de esta misma marca, vendrá con el logo de la marca, su modelo e imagen en la parte frontal, mientras que en su parte trasera se encontrará algunas de las características de él. Y no tiene ningún sentido frenarnos aquí, todo está en chino, por lo que vamos a comenzar a abrirlo. Y nos encontraremos una de las mejores presentaciones de un router. Primeramente tenemos un adaptador de corriente, un cable Ethernet Cat 5e y finalmente el router envuelto en mucho plástico. De primeras impresiones se siente muy pesado y más grande de lo que me hubiera imaginado. Al retirarlo, lo único que quedará será una guía de inicio rápido, que también viene en chino. Y eso sería realmente todo lo que nos vamos a encontrar dentro de esta caja, por lo que vamos a regresar con la estrella al espectáculo. Tiene un diseño triangular, con las antenas saliendo de sus laterales y parte trasera. Es muy acción LED en su punta, y este es al puerto WAN. A continuación conectaremos el adaptador de corriente. Se encenderá uno de los LEDs indicando que está encendido y se está inicializando. Para hacer la instalación lo más fácil posible, descargaremos la aplicación de Mi Wi-Fi desde la Play Store o App Store. Una vez descargada, conectaremos a la red bajo el nombre de Xiaomi para después acceder a la aplicación. Una vez dentro de la aplicación, le daremos en configurar un router nuevo y se detectará automáticamente el tipo de conexión. Esto se puede configurar manualmente si así lo deseas. A continuación nos pedirá cambiar el nombre de nuestra red y la contraseña. Aquí es donde ustedes se pueden poner creativos. Una vez aceptado, tenemos que conectar a la red que acabamos de crear. Una vez finalizado todo esto, ya prácticamente estaría configurado nuestro nuevo router y debería de llevarnos al menú principal. Aquí dentro podemos ver los dispositivos que se encuentran actualmente conectados a la red. Al darle en el signo de más en la parte superior, podemos agregar un nuevo router o nodo a nuestra red, en caso de que tengas o quieras agregar otro router Xiaomi compatible. Al dar una pulsación en el nombre de nuestra red, podemos ver otros dispositivos que tengamos registrados en nuestra cuenta. Al dar una pulsación en alguno de los dispositivos conectados, podemos obtener más detalles de él, como su consumo de red, activar el QoS, bloquear el dispositivo o ciertas páginas. Y eso es todo lo que se puede hacer en la pestaña principal. Todo lo demás se encontrará en la segunda pestaña. Tenemos la opción de optimizar nuestra red, donde automáticamente buscará los parámetros adecuados para el mejor funcionamiento. Tenemos un acceso a las funciones de seguridad, con bloqueo de dispositivos, sugerencias de nuestra contraseña y nivel de seguridad de nuestra red. En la opción de ajustes es donde encontraremos todo lo que se puede modificar. En ajustes de Wi-Fi podemos cambiar el nombre y contraseña de nuestra red, al igual que encender el Wi-Fi de doble banda, la red de invitados, el MU MIMO y el escaneo inteligente de dispositivos IoT. En ajustes de red tenemos las opciones del modo de internet, VPN y optimización de red. Regresando al menú podemos reiniciar el router. En hardware y sistema podemos programar su apagado, apagar la iluminación o restablecer los datos de fábrica. Podemos crear una copia de seguridad del router, opciones para nuestra cuenta de Xiaomi y finalmente opciones de notificaciones en nuestro teléfono. Y eso sería realmente todo lo que se puede hacer desde nuestro teléfono, que son opciones básicas para el manejo de nuestra red. Pero si queremos un acceso más avanzado y con más opciones, tendremos que entrar desde una computadora. La parte mala de todo esto es que se encuentra totalmente en chino y tendremos que estar traduciendo. Aquí podemos ver el estado actual de nuestra red, además de varios menús en su parte superior. En la configuración común podemos acceder a ajustes de nuestra conexión inalámbrica, como el nombre de la red, su contraseña, el modo de compatibilidad con Wi-Fi 5, la tecnología MU MIMO y la antena inteligente de IoT. En el siguiente menú las configuraciones de internet, como el tipo de conexión y la configuración IPv6. En el siguiente menú encontraremos todo lo relacionado a la contraseña y usuario de administrador. En configuración LAN tenemos todas las opciones para nuestra red local, DHCP y finalmente el estado del sistema, donde podremos actualizar el firmware, restaurar alguna copia de seguridad e instalar plugins. Por lo que pasaremos a la pestaña. Pues así como que vamos a pasar a una prueba de velocidad. La primera prueba se realizó a aproximadamente 30 centímetros de él. Para que tengan una buena referencia, mi conexión a internet es de 90 megabits por segundo de bajada y 8 megabits por segundo de subida. Además que el modo inteligente de doble banda se encuentra activado, por lo que cambiará automáticamente entre la red de 2.4 GHz y la de 5 GHz dependiendo la distancia del dispositivo. El primer resultado nos arroja 83.7 megabits por segundo de bajada y 7.53 megabits por segundo de subida, un poco más bajo de lo que yo me esperaba. Ahora me encuentro a unos 10 metros del router. Hay aproximadamente 4 paredes entre donde estoy y el router. Y al lanzar la prueba me dio un resultado de 90.9 megabits por segundo de bajada y de 7.55 megabits por segundo de subida, que es un poco más alto que el resultado anterior. Y eso que hay muchas paredes entre el router y donde estoy. Ahora me encuentro a unos 20 metros y 5 paredes entre donde estoy y el router. Y se obtuvo un resultado de 20.1 megabits por segundo de bajada y 8.93 megabits por segundo de subida. Prácticamente la subida se está manteniendo estable, mientras que la bajada va decrementando entre más nos alejamos. Ahora me encuentro a unos 35 metros del router, unas 6 paredes de diferencia, y a estas distancias suelo perder la conexión con la mayoría de equipos internet. Pero al lanzar la prueba tuvimos unas velocidades de 2.19 megabits por segundo de bajada y 0.04 megabits por segundo de subida. Y prácticamente ya perdimos nuestra conexión a internet. Por lo que dentro de una casa podemos asegurarnos de tener una buena conexión a internet. Pero si comenzamos a alejarnos fuera de ella, los problemas comenzarán a aparecer. Yo esperaba un mayor rango de este router, pero no está nada mal. Es un producto que viene a ofrecer muchas ventajas de gama alta a un precio de gama
gama media y entra en competencia con productos incluso mucho más caros que este. Tiene una interfaz algo mala para el teléfono y solo podemos hacer ajustes básicos desde ella, mientras que en la página web tenemos todo lo que necesitamos. Bien presentado, pero totalmente chino. Tiene todas las ventajas que esperamos ver del Wi-Fi 6, tecnología para conectar muchos dispositivos al mismo tiempo, cuenta con el nuevo estándar de seguridad WPA3 y controles parentales. Es un dispositivo que va dirigido principalmente a un ambiente doméstico, donde cada vez más dispositivos inundan nuestros hogares. Por los 2.500 pesos mexicanos y lo que ofrece es una de las mejores opciones que hay en el mercado. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme saber lo que piensan en la sección de los comentarios. Ya saben dejar su buen me gusta, suscribirse, dando clic por aquí, además de darle clic a la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Gracias por haber compartido un tiempo de su día conmigo y nos vemos hasta la próxima. Chao. Bien, pues así como han visto hay un montón de videos y se han fijado algo interesante, que ya te puedes bajar una aplicación para gestionar estos dispositivos. Antes solo era conectándote de la segunda manera que lo han hecho. Tenemos una serie de soluciones y despliegues. Por ejemplo, tenemos los puntos de accesos independientes que solo se conectan a la infraestructura a través de un router inalámbrico. Tenemos puntos de acceso independientes, que quiere decir que yo realizo la configuración en o el basado en controladores. ¿Cuál es el basado en controladores? Yo configuro y esta configuración se va a replicar en todos los demás dispositivos de mi red, que están como puntos de acceso. Dentro de las antenas tenemos antenas direccionales y antenas omnidireccionales. Las omnidireccionales tienen forma de plato y botan o irradian energía en los 360 grados, mientras que las direccionales solo me direccionan en un punto. Dentro de las topologías inalámbricas tenemos la topología ad hoc. En este tipo de topología se conectan de manera inalámbrica dos dispositivos y jamás existe un punto de acceso intermedio que nos permite la conectividad entre ellos, en otras palabras. Luego tenemos la topología en modo infraestructura. Ya el cable que viene de mi red cableada hacia mi red inalámbrica se denomina sistema de distribución. Este cablecito se denomina sistema de distribución y es un punto de acceso inalámbrico que me conecta la red inalámbrica con la red lámbrica. En la topología ad hoc, fíjense que no tenemos ningún punto de acceso, mientras que en el modo infraestructura lo mínimo que tenemos es un punto de acceso en la básica. En la extendida tenemos más de un punto de acceso. Fijémonos que me dice en la topología. BSS significa conjunto de servicios básicos y SS significa conjunto de servicios extendidos. En el conjunto, en la topología extendida, sí o sí van a haber más de 2 puntos de acceso, mientras que en la básica solo uno. Y aquí tenemos la forma en que trabajan, y esto recuérdense que cuando hablábamos de la forma de acceder al medio, tenemos el prevención de colisiones y el detección de colisiones. Pues las redes inalámbricas utilizan lo que es prevención de colisiones, es decir, prevenimos las colisiones. ¿Cómo? De la siguiente manera, en este flujograma o diagrama de flujo, vamos a ver, iniciamos, armamos una trama, vemos el canal si está inactivo. Si el canal está inactivo, es decir, si nadie está transmitiendo, transmito, y si no, espero para transmitir. Así prevengo la colisión. Si transmito y si se ha recibido la trama, vuelvo a transmitir los datos de la aplicación, y si no, vuelvo a esperar para transmitir. Dentro de la seguridad, lo primero que hace un equipo inalámbrico, ¿qué es lo que hace? Es escanear, hacer un barrido de todas las frecuencias que se tienen. Una vez que descubre uno o más puntos de acceso, lo que hace es autenticar. Si es que la autenticación está cerrada. Si la autenticación es abierta, es decir, carece de autenticación, directamente va a pasar al proceso de asociación.
¿Cuáles son los parámetros de asociación? Un SSID, que es un ID de servicios, de un conjunto de servicios. En otras palabras, es el nombre de la red. Es un identificador único que usan los clientes inalámbricos, que a la vez puede o no tener una contraseña. Y el modo en lo que opera la red, que puede ser cualquiera de ellos. El modo de seguridad, si es que se aplica seguridad, y el canal en el cual va a funcionar. El modo, tenemos dos, el modo pasivo y el modo activo. Por ejemplo, voy a ver en qué canal está trabajando. Me voy a ingresar a mi router, que es el 192.0.1. Voy a ingresar las contraseñas de administración. Fijémonos, aquí tengo el estándar inalámbrico en su LAN, igual, en cada una de sus pestañas. Fijémonos, me vengo al estándar inalámbrico de los 2.4. Fijémonos que este es mi nombre de la red inalámbrica y ahí está mi clave. Y el canal que estoy utilizando es el canal 1. Yo le voy a cambiar a este canal, a otro canal inalámbrico. Luego me voy al otro estándar, a la frecuencia de los 5, porque este ya transmite la norma de los 161. Y voy a utilizar, sí, está bien, ese canal. Vamos a ver si ahora al trabajar en otro canal va a estar menos saturado. A eso se refiere el canal. En el modo pasivo, el punto de acceso lo que hace es publicar la red, en otras palabras, publica la red inalámbrica, mientras que en el modo activo lo oculta la red inalámbrica. Y aquí es donde vemos autenticación abierta y cerrada. Autenticación abierta quiere decir que no tiene ningún tipo de autenticación, ¿sí? Tenemos las distintas formas de procesar la señal. No les voy a preguntar nada de esto, ni DSS ni FHS, que es. Ni OFDM. ¿Por qué? Porque esto es muy específico, no necesitamos saber. La selección de los canales, fijémonos que en la frecuencia de los 2.4 se denomina UHF y trabajan estas normas BG, N y AD. Mientras que en súper alta frecuencia, que es de los 5 GHz, trabaja la norma A, la norma N, AC y AD. La selección de los canales siempre tiene que haber una distancia de 5 canales para evitar el solapamiento, la interferencia entre canales inalámbricos. Es por eso que se utiliza el canal 1, el 6 y el 11. Y luego vamos a ver la seguridad. La seguridad, fíjense, autenticación abierta o autenticación por clave compartida. Ahí hablamos de web VPA y VPA2. Cada uno utiliza un método de cifrado y actualmente el que más se utiliza es Wi-Fi con autenticación VPA2, que es el más seguro. Bien, los métodos de encriptación que les dejo para que lean. Les voy a poner la lista de asistencia para que puedan registrar. Vuelvo a decirles, el siguiente miércoles, no el martes, el miércoles,
es nuestros dos exámenes de cableado estructurado y de redes inalámbricas, los dos en uno. Son dos independientes, cada uno vale 10 puntos, y con eso hemos terminado la parte teórica y la parte práctica se está acumulando ahí. Vamos a hacer laboratorio el martes, nuestro último laboratorio, penúltimo, porque básicamente la última semana vamos a utilizarla para aclarar, para hacer algún tipo de práctica, pero ya no para evaluar. Así que mañana igual van a tener 2 actividades asíncronas y con eso básicamente ya está todo, y en el transcurso de estos días les voy a ir cargando sus notas y luego les devuelvo sus exámenes. Bien, vamos a poner la lista de asistencia. Bien, ya pueden marcar sus respuestas. Bien. Quedamos ahí y no olviden mañana sus actividades, son 2, 45 minutos tienen para entregar cada una de ellas. Y la próxima semana el examen, quien no dé el miércoles, no da más. O sea, no, hay que llegado tarde, ¿qué pasó esto? Saben que no hay eso, porque hay que ser justos con todos los que llegan temprano también. Bien, nos vemos la próxima semana.